Bueno, está con nosotros el doctor Gastón Marano. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿Cómo le va? Gastón. El abogado de la víctima del caso Jonathan Fabro, que bueno, ayer dábamos el veredicto del juez. Bueno, felicitaciones por el laburo que hicieron. Qué alegría, Bueno, qué alegría. muchas gracias. En realidad, a quien hay que felicitar es a esta nena que durante todo este tiempo se mantuvo en lo que dijo desde el primer día, y a pesar de un montón de presiones, que son las que pasan todas las víctimas de abuso, a veces cuando es intrafamiliar son presiones incluso más fuertes, se mantuvo hasta el último día en sus dichos, en su acusación, y llegó a este resultado. Ahora, los han acusado de todo, ¿no? Sí, de Ayer plata. veíamos recién cuando salió la mamá llorando. Y sí, y han hablado barbaridades, ¿no? De amenazas, de extorsión. A veces cuestionar a la víctima tiene que ver con tratar de desplegar una defensa de lo indefendible, y lamentablemente entiendo que es lo que pasó en este caso también. Ahora, la cámara Gesell, obviamente no va a poner detalles y es lógico que así sea, pero ¿era tan contundente para darse cuenta que la nena no mentía? Sí. Porque del otro lado veíamos que decían, no, está todo armado, esto es por plata, es mentira. Y lo dijimos muchas veces acá, es muy raro que una nena no solo esté guionada, sino que no se dé cuenta la gente que hace la pericia. ¿Era muy contundente la Sí, cámara no Gesell? solamente es muy contundente la cámara Gesell, es muy contundente el funcionamiento del cuerpo médico forense. Hay que entender que estás hablando de una nena, en este caso, que es observada durante varias horas por un profesional psicólogo que la tiene delante, que observa Claro. sus gestos, que la hace dibujar, que le pregunta, le repregunta. Y la conclusión de ese profesional psicólogo fue que el relato era verosímil. Con posterioridad a eso, fue examinada por otro psicólogo, por Pero le otro hago psiquiatra. una pequeña Sí. pausa ahí, porque yo lo escuché eso y la hermana de Jonathan Fabro decía, sí, el hecho de que el relato sea verosímil no significa que sea cierto. Y ahí me mareé. Bueno, eso tiene que ver con el carácter de la verosimilitud y la credibilidad. No los quiero marear yo. Por eso, pero ¿qué a diferencia hay? ustedes. ¿Por qué puede ser verosímil el relato, pero no puede ser real? Que un relato sea verosímil significa que no tiene contradicciones lógicas inherentes al relato. Ajá. Te puede parecer no demasiado, pero sostener un relato durante 2 horas que sea falso, sin contradecirte, es muy difícil. Claro. Y más siendo una nena de 11 años, 13, 12. Frente a un especialista, y del otro lado del vidrio, del espejo, profesionales abogados que preguntan, repreguntan, y la especialista transmite eso. Eso tiene que ver con la verosimilitud, pero no terminó ahí el trabajo del cuerpo médico forense. Después, un perito psiquiatra público y 2 peritos psiquiatras de parte, incluido uno puesto por la defensa de Fabro, resolvieron no respecto a la verosimilitud, sino respecto a si esta nena presenta o no sintomatología propia de alguien que ha sido víctima de abusos sexuales. Y respondieron todos que sí lo presentaba. Hasta el de Jonathan. ¿Y qué síntomas Exactamente. presentaba, doctor? Bueno, por ejemplo. presentaba síntomas como la ansiedad, el temor a la representación del cuerpo, a veces la dificultad en dibujar el cuerpo. No soy especialista en el área psicológica, Sí. pero se asocia con la victimización sexual, la angustia, problemas de llanto repentino y dificultades al dormir. Estas fueron las cosas que se tuvieron en cuenta. Aparte de eso, los profesionales también coincidieron en que no era una niña que presentara ningún rasgo de fabulación. Y esto de vuelta lo dicen profesionales de la psicología y de la psiquiatría. Y hay que destacar en este punto, por lo que vos me preguntabas, que incluso el perito de Fabro llega a decir en su pericia que no puede descartar un comportamiento impropio entre quien él representa en la pericia y la niña. Y esto es el perito de parte de la Ahora, defensa. es Lo verdad, hundió. Gastón, que Eso, la entonces. defensa llegó a decir que, bueno, que ella habría sufrido un abuso por otra persona, pero no por parte de Fabro, o sea, que estaban como aprovechando, que ella sí había sido abusada, por eso presentaba estas patologías, pero también. que el abuso no había sido por parte de Fabro. Eso nunca fue dicho en el juicio. Sí. Sinceramente, yo he escuchado con atención el alegato de los Porque creo que colegas lo dijo de la Mediáticamente defensa. yo lo leí, sí. Sí, y lo escuché también mediáticamente, pero no en el juicio. Ahora bien, el relato de la nena es muy claro en sindicar quién la abusó. No estamos frente a una nena que tenga alguna confusión a este respecto y que diga, Claro. no estoy muy segura si fue ¿Lo A o B. sindicó a él? ¿Sí? Claramente, Sí, hoy en la- numerosas sí. veces y en numerosos ámbitos temporales y espaciales. Hoy la Por mamá eso, habló, la escuché ayer en radio Sí. contando que los hermanos estaban peleando, discutiendo, y el hermano mayor le saca el celular a la nena y ve eso, y ella se pone a llorar y dice, porque ustedes no entienden que mi tío me violó. Que dijo así esa frase, y el hermano ahí, bueno, así fue, de dramático. Ahora, ¿cómo estuvo Lo a la que siempre altura, contamos de no? que el chico encontró el celular, bueno, fue así de dramático, claro, lo sí, contó sí, la sí, madre. Y el ¿Cuánto hermano tiempo? es muy chiquito ¿Cuánto también. tiempo después encontró, digamos, desde que comenzó esto,
el hermano encontró lo que cuenta Fernanda? Unos 5 años 5 después años, se dio o sea, la claro. develación de los hechos. Hay que tener en cuenta que cuando las víctimas de abuso son muy pequeñas, estoy hablando de 6, 7 u 8 años, probablemente no internalicen el abuso Claro, como porque se dan tal. cuenta. Pero- Entonces Menos de- tampoco Lo levantan confunda- alarmas. Lo confunda con cariño o Claro. algo. Sí, un juego. Sí, más sí. siendo, más teniendo un vínculo Sí, familiar. Maxi. No, yo quería preguntarle si cuando encuentran los mensajes continuaba el abuso, si a partir de encontrar los mensajes es que logran Se detener corta. esto, ¿cómo es exactamente eso? Bueno, hay 2 elementos, digamos, para tener en cuenta. Yo no tengo ninguna duda de que los abusos se cortaron porque apareció la develación. De lo Claro. contrario, no hay ningún elemento para pensar que no hubiesen continuado. Sí hay en el relato de esta nena un momento en el que ella se da cuenta de que esto está mal, tiene que ver con su crecimiento y con charlas con Claro. compañeritos en el colegio que justo a esa Lo edad... habló en el colegio. No es que lo habló en el colegio, escuchó a algunos compañeros refiriendo a ciertas prácticas típicas de adolescentes Sí. y Claro, ella empezó entendió a que eran crecer, de claro. adultos Ah. o entre adultos y que no debían estar involucrados niños. Esto coincidió con un momento vital de ella que tuvo que ver con su primer periodo y con alarmas Claro. respecto a cosas que ella entendió sobre ese Claro. periodo y la posibilidad de quedar incluso Embarazada. embarazada. ¿Qué Entonces, impo- toda la vida de esta nena se revolucionó, pero la verdad es que no hay elementos objetivos para pensar que no hubiese sido Claro. de nueva ocurrencia de no haberse Sobre sabido todo lo porque que... los Vamos a violadores hacer algo continúan, porque ¿no? tenemos un tape con la crónica del veredicto a Fabro ayer, una cobertura impecable de Martín, Sí, muy bueno. Martín Muy buen Salvo, que trabajo. estuvo allá, impecable. Vamos a ver todo lo que ocurría. Larisa retirándose en la ambulancia. Mira, un resumen. Esta es la llegada de Larisa entonces. Bueno, Larisa, ¿cómo estamos hoy para este veredicto final? Gracias, ¿Tienes algo para decir, Larisa? gracias. Bueno, se ingresa Larisa entonces, también acompañado, ahí llega Larisa entonces, también se encuentra el hermano de Jonathan. Este tribunal, en su integración colegiada, resuelve 1. Condenar a Jonathan Fabro, cuyos demás datos personales obran supra, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales y costa, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, cometido en al menos 5 oportunidades, las cuales concurren de manera real entre sí, y siendo uno de ellos agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada. Bueno, a ver, ¿qué le pareció, el fallo? Aquí está la familia de la hijada y la sobrina de Jonathan. Fíjate el llanto y la tristeza. Todavía nos queda un largo camino por delante y seguir pregonando por la absolución de Jonathan Fabro. Doctor, la querella dice que hay pruebas contundentes en contra de Jonathan Fabro. Que ella diga lo que quiera. Gracias a Dios existe la libre expresión, así que si él considera eso, bien por él. Pero nosotros consideramos que los elementos de prueba que tenía en la causa no eran suficientes para condenarlo, ni siquiera para probar algún hecho. Y así nos mantenemos. Es justicia para mi hija. Nada más, porque después atrás de un fallo hay toda una familia destruida. Destruida que tiene que sanar mucho. Mucho. Esta es la llegada del personal del SAME con los paramédicos para hacer estos auxilios correspondientes a Larisa Riquelme, que, repito, se descompuso en la sala continua a donde se dio la lectura del veredicto contra su novio Jonathan Fabro. Pablo, para saber si molestarte nada más, ¿qué te pareció el fallo de la justicia? ¿Crees que es justo esto, Pablo? ¿Tienes algo para decir? ¿Cómo está Larisa? ¿Cómo la viste recién? ¿Insistí con que tu hermano es inocente, Pablo? Bueno, esta es la salida entonces de Pablo, el hermano de Jonathan Fabro. Así se retira entonces Pablo Fabro, el hermano de Jonathan. ¿Cómo está Larisa para saber nada más? ¿Qué le pareció el fallo? Bueno. Se retira a contramano del tránsito
esta ambulancia que lleva en la parte de atrás a Larisa Riquelme y se retira por el lado izquierdo, ahora sí, también Pablo Fabro, el hermano de Jonathan. Bueno, excelente cobertura del programa. Ahora, doctor, 14 años le corresponden, ya tiene 1 año y pico que se computan. ¿Cómo es esto de la buena conducta? Vamos a hacer al revés, digo, con el mejor de los casos, en el peor en realidad, pero para ellos, en el mejor de los casos, ¿cuándo podría estar libre él? Bueno, nosotros tenemos un sistema que permite que una persona acceda a la libertad a 2/3 de su condena. En principio, siempre y cuando se den ciertos requisitos, entre ellos la buena conducta y demás. O sea, sobre una pena de 14 estás hablando de un cumplimiento efectivo de unos 10. Él tiene detenido, lleva aproximadamente un año y medio. Le O sea que quedarían dentro de 8 años y medio podría estar libre. Sí, uno de los elementos que tuvimos en cuenta cuando evaluamos el pedido de pena de 24 años que hicimos inicialmente fue que para el momento en el cual él pudiera eventualmente salir de la cárcel, esta nena ya pudiera estar constituida en su propio grupo familiar. Porque entendemos que recién en ese momento podría enfrentar... Claro, él va a salir cuando la nena tenga 21, 22. Claro. Es muy Claro. chiquito. Es muy chiquita todavía. Doctor, ¿pero ¿pero qué pasa? pasa? No, le quería preguntar en cuanto al sufrimiento, no solamente por lo que le pasó, sino porque la persona era su tío, su padrino, y además porque tiene a la familia del padre en contra de su relato, ¿no? Y a favor de él. A la abuela. Eso La, sin la duda. abuela, los tíos. Eso sin duda agrava este sufrimiento. Hay un terror que tiene toda víctima de abuso, que es que no le crean. Claro. La verdad es que uno entra en contacto cotidianamente con víctimas de abuso y este miedo es común a todas, no ocurre. Y la verdad es que ver sin poder confrontar pasivamente como personas de tus afectos tan cercanos, te tratan de mentirosa o de interesada o de manipulada por tus padres, todas cosas que se han dicho de una u otra manera, evidentemente causa una mella en cualquiera y no ha dejado causar una mella en esta nena. Lo ha dicho con mucha claridad su psicóloga, que hace 2 años que la trata, es una psicóloga pública del Hospital Elizalde, que trabaja maravillosamente bien y que dejó en claro que el daño para esta nena venía tanto por el abuso como por el hecho de la publicidad que sufrió Pero esto. acabamos de ver a uno de los hermanos de Jonathan diciéndole cuando le dice, ¿qué te parece la pena? Le pregunta a Martín y lo insulta y le golpea. Como ni siquiera aún cuando la justicia lo declara, Claro. esos hermanos tendrán que estar llorando y diciendo, ni me Ahora, di cuenta claro, lo que hizo mi mirá hermano. con quién está. ¿Cómo Sí. no me di cuenta lo que estaba haciendo mi hermano? No, y siguen sosteniendo Sí. que es toda una mentira, a pesar de que el hermano tiene 14 años por abuso de... O sea, no, Y no hay Larisa, manera. pero- Ellos y- pueden apelar. Es su ¿no? tío ese hombre. Ahora, ¿cómo ¿entendés? pasa, cómo funciona el tema de la condena si hay una apelación? Digo, porque es otra instancia judicial. Él obviamente sigue detenido porque tiene preventiva. Lógico. Pero ¿cómo funciona después si se modifica la sentencia? Si no se ratifican 14 años, ¿cómo funciona técnicamente? Bueno, depende, por supuesto, del resultado de esa Sí. apelación. A la apelación pueden acceder todas las partes a las que no se haya hecho lugar a su pedido. En principio, entiendo que en esta situación, tanto la querella como la defensa podrían considerar apelar la resolución judicial. La querella, por entender que es escaso el monto, todavía no he podido hacer ese análisis porque no tengo los fundamentos de la sentencia y, por supuesto, la defensa entendiendo que hubiese correspondido u otra pena o la absolución. Ahora, pero digamos, en la próxima, o el próximo veredicto, después de la apelación, quiero decir, ¿puede pasar de 14 años a ser absuelto? No, eso ¿Puede no, pasar es algo difícil, así? ¿no? Raro eso. Yo te tengo, antes que abogado litigante en este caso, soy profesor universitario. Por Te eso, tengo que hablar por eso. desde lo técnico. Sí, Técnicamente puede ocurrir Sí. que haya, por ejemplo, una nulidad de juicio que se encuentre en la casación y se celebre el juicio de Pero vuelta. históricamente, digo, que No sería pasa. para nada razonable que ocurra. A lo sumo que le puede pasar, que en vez de 14 le den 12, 10. Sí, o que en vez de 14 O le den más. 20. Claro. Digo, lo que muy Pará, pero- habitualmente Aunque pasa, apele él, por Aunque ahí apele apela él, le y puede le dar da más, más. no. solo en la medida que apele la querella también. Yo todavía ¿Qué no, van a apelar? no lo sé porque no leí los fundamentos, José María. Es ¿Cuándo decir, están los fundamentos? No, no el le van jueves a dar más próximo. si apelan ellos. Le van a dar más solo si apela la querella. Claro, Claro, escucha a los dos y le No. dan más o Claro, menos, claro. digamos.